por WhatsApp. Creo que ahí viene, porque dice... La profe me aparece dentro de la sesión. Renacida entre las premisas. José, te adueñaste de la sala. Ah, No, ya. Volví, ¿me escuchan? Devuélvele la sala a la profe. Sí, sí la escuchamos, profe. Volví, perdón. el lazo. No fue nada. Lazo. Yo soy el Lazo, no soy José. Ya, sigamos ¿Va a con... mandarnos? ¿Nos va a mandar otro link? no, yo creo que fue como un lapso de mi internet nomás. Oh, se entiende. Ay, ¿qué le estaba diciendo? Ah, estaba diciendo los de Nequitia. Ya, la cosa es que Q con U siempre van juntos, no pueden formar sílaba por sí solos. Necesitan otra vocal. Ya, esto es lo esencial. La Q con la U es como que van juntos, están fusionados y necesitan otra vocal para formar una sílaba. Esa es la razón por la que no podían separar la Q-U de la I. Ahora, si separaran la Q-U de la I, tampoco les voy a sacar un montón de puntos ni nada, no se preocupen. Entiendo que es difícil entender eso. Lo que pasa es que hay vocales que están funcionando como falsas vocales, como semivocales, que es lo que pasa cuando tenemos qui o qua, quo, etc. Ya, ¿les quedó claro eso entonces? Y por eso les digo que el qui o qua, etc., como esa U es una falsa vocal, no es un diptongo, porque el diptongo se forma de dos vocales, no falsas vocales, en latín, ¿ya? Esas son como las reglas del latín. El tema de las vocales y los diptongos en español es súper distinto. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo de los diptongos acá, por ejemplo, es válido solo para el latín. Como ustedes bien saben, por ejemplo, esta A con E no podría ser diptongo en español. Entonces, las vocales funcionan un poco distinto. Ya, y ahora el tema de la pronunciación. Se las voy a ir diciendo, no lo voy a ir anotando. En Cogeban, por ejemplo, algo importante hubiera sido que dijeran que ya sea en el formato que lo pusieran, podían hacer una transcripción muy literal o decirlo más como con palabras. El tema es que se pronuncia Cogeban y no Cogeban. Eso era lo importante destacar, porque en español, si uno lee eso, diría Cogeban, pero en latín es Cogeban. Ignotan no tiene nada muy particular en relación con el español, más allá de que tiene una vocal larga, que no está en el español. Después de la C, lo importante era que dijeran que la primera R es suave. Sí, o sea, Cami Fernanda, si lo que me estás preguntando está con símbolos fonéticos, sí, eso está bien. Porque la G de símbolo fonético es la G de gato. En la C, lo importante es que me explicaran que era requipievas, no recipievas. O sea, la primera R suave y la C, ki y no si. Requipievas. Eso era lo importante. Después, acá lo importante era que, en la D, lo importante era que supieran que no es nequitia, es nequitia. La Q con la U se sigue pronunciando un poco como una W, esa falsa vocal sigue teniendo sonido, y después en español se pierde. Pero todas las QU en latín se pronuncia la U. Entonces es nequitia y no nequitia. Eso era lo que tenían que destacar. La siguiente, lo importante era que supieran que es venationem y no venationem. La F, lo importante era que supieran que el sonido, la H se pronuncia como un sonido aspirado, o sea que sería prohibetis. La G, un poco lo mismo, que supieran que la R inicial es suavecita y que la B corta se pronuncia como una W, revenerunt, o sea, perdón, revenerunt y no revenerunt. Después de la H, lo importante era que supieran que la doble L no se pronuncia como llano, sino que se pronuncia L, 2 L.
y la B corta como U, entonces willae. De la I, lo de la B corta, navigationem, fácil. Puero, fácil como en español. Caedeban, tampoco tiene ninguna ciencia. Aure y proverbium. Eso era todo lo destacable en términos de la pronunciación, de cómo es distinto del español. ¿Alguna duda con esa parte? Era súper libre cómo podían elegir explicarlo. Por ejemplo, el ejemplo que me dio Camila con los símbolos más fonéticos está bien, si ustedes los manejan. Si se acuerdan los que les mostré en clase está bien. O si lo explicaban más con palabras, con ejemplo del español. Podían elegir el formato que fuera mientras destacaran estas diferencias de pronunciación de lo que uno esperaría del español. Eso sería con la parte de fonética y fonología. ¿Tienen alguna otra duda de fonética y fonología de esta parte? No. Ya. Entonces sigamos a su parte favorita de morfosintaxis. La que más les gusta, ¿verdad? Ya. En relación con las clasificaciones de tipología lingüística vistas en clase, explique qué tipo de lengua es el latín. Ahí simplemente tenían que decir que, como vimos en clase, que el latín es una lengua, por un lado, sintética, que quiere decir que junta varios morfemas, pero algunos, o sea, en general junta una raíz léxica con algunos, 2, 3, un morfema, no más de eso. A diferencia de las aglutinantes, que todos los morfemas van aislados, o de las polisintéticas, que juntan un montonazo de morfemas, el latín está ahí intermedio, por eso es sintética, o sea, junta morfemas, pero una cantidad mucho más moderada. Ese por el lado sintético, y después por el lado de flexiva, lo que tenían que decir es que el latín es una lengua flexiva o fusional, porque muchas palabras las forma teniendo raíces léxicas que tienen terminaciones que varían, terminaciones distintas que varían, y que esos morfemas de terminación varían y fusionan mucha información gramatical junta. Entonces, un mismo morfema de terminación puede tener distintos significados gramaticales fusionados, como hemos visto con las conjugaciones temporales, que pueden tener número de persona, tiempo verbal, todo eso lo tienen un poco fusionado. Eso era lo importante que dijeran de la parte de que es flexiva, que tiene terminaciones distintas para las palabras que fusionan significados gramaticales. Y era importante que lo dijeran un poco más con sus palabras, porque obviamente salen en el apunte de morfología que yo les mandé, así que estaba un poco regalada esa pregunta, pero si tienen alguna duda, me pueden decir ahora. Pregunta 2, ¿para qué sirve el caso en latín? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve cada caso? No considerar caso dativo porque no lo hemos visto, obviamente. ¿Para qué sirve el caso en latín? ¿Y por qué es importante? Primero, porque es importante es porque las lenguas un poco eligen sus recursos para informar, para ordenar la información. Hay muchas lenguas, que tienen un orden más rígido de las palabras y así ordenan la información. Y así uno sabe cuál es la función que está cumpliendo cada palabra dentro de la oración. Dayana, sí, entiendo que la clase va a quedar grabada, bueno, va a dividirse en 2 videos, y eso yo lo voy a dejar en el Dropbox. Entonces, anda nomás y después puedes ver el video para ponerte al día. Bueno, claro, entonces hay lenguas que tienen el orden, por ejemplo, para ordenar la información y que uno sepa cuál es la función de cada palabra. El latín un poco renunció al orden de las palabras pueden ir básicamente en cualquier orden, y el caso es el que me dice qué función cumple cada palabra. Entonces, una oración puede ir ordenada de la forma que sea, pero gracias a la terminación de caso de cada palabra como sustantivo, adjetivo, yo puedo saber qué función cumplen dentro de la oración, y eso es lo que me permite comprender correctamente una oración, comprender correctamente un enunciado, porque si yo no comprendo bien qué función está cumpliendo cada palabra, puedo terminar entendiendo muy mal la lengua, o sea, no voy a entender realmente lo que me están diciendo, ni voy a poder comunicarme de manera efectiva. Por eso es importante el caso en latín. ¿Y para qué sirve cada caso? Cada caso está asociado a una función sintáctica, en general. Entonces ahí lo que tenían que decir, que el nominativo, por ejemplo, sirve para marcar los sujetos de la oración, y también predicados nominales, cuando es una oración con verbo copulativo. Los acusativos
sirven generalmente para marcar los objetos directos y para algunas frases preposicionales. La sección, aquí ya tienen ahora las 2:30 con Daza, pero les dejo el video subido y obviamente si tienen preguntas me escriben. ¿Les parece? ¿Sí? El acusativo sirve para eso, para los objetos directos y para frases preposicionales que piden acusativo. Después el genitivo sirve para marcar relaciones de posesión. El ablativo sirve para muchos complementos circunstanciales, por ejemplo, los ablativos sueltos sirven muchas veces para expresar el instrumento de una acción, o también los ablativos se usan mucho para las frases preposicionales, cuando es una preposición de ablativo. Genitivo, y el vocativo quedaría. ¿Cómo distinguimos el acusativo del ablativo? Cuando van solitos, o sea, cuando no hay preposición asociada, tienen funciones totalmente distintas, porque el acusativo marca los objetos directos y los acusativos en singular casi siempre terminan con M, entonces es súper fácil reconocerlos, y son súper distintos a las terminaciones de ablativo singular, que los ablativos singulares siempre terminan con una vocal, mientras que los acusativos singulares terminan con M. Entonces, a simple vista es fácil distinguirlos, y tienen funciones muy distintas. El ablativo son complementos circunstanciales, como el instrumento de una acción, y el acusativo marca el objeto directo, que es algo, digamos, más importante de alguna forma. No es un complemento circunstancial, no es un detalle, es una información que te exige el verbo, el que marca el acusativo. Por ejemplo, un verbo transitivo como lanzar, yo tengo que poner un objeto directo, no es un detalle que yo elijo poner, estoy obligada a poner un objeto directo y estoy obligada a marcarlo con acusativo. Entonces el acusativo cumple una función súper importante. Y después la única forma en que el ablativo y el acusativo pueden confundirse un poquito es porque ambos pueden ir dentro de las frases preposicionales, pero ahí el tema es fijarse si es una preposición que pide ablativo o si es una preposición que pide acusativo. Y el mismo diccionario les dice eso. Y si bien el orden del latín las palabras se desordenan, en general la frase preposicional sí va ordenadita, o sea, la preposición va pegada al sustantivo que acompaña. Eso sería con los casos. ¿Tienen como la parte teórica de los casos? ¿Tienen alguna duda con eso? Ya, entonces seguimos a esta parte que me imagino que es la que más les cuesta. Pucha, voy a tratar de ver si puedo mostrarle 2 pantallas al mismo tiempo. ¿Ven el diccionario? Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí se ve. ¿Y ven solo el diccionario? Es que necesito que vean el diccionario y la prueba al mismo tiempo. Ah, no se ve solo el diccionario. Pucha, La ya. prueba no se ve. Bueno, espero que tengan la prueba a mano, o sea, las palabras de esta parte a mano, porque solo les voy a poder ir mostrando el diccionario, ¿ya? Bueno, la primera tenemos cogebant. ¿Qué pasa con cogebant? ¿Qué hace uno cuando ve una palabra como cogebant? Ustedes ya le van a ir agarrando el ritmo a esto, pero esta terminación evant es automáticamente una terminación de verbo. Todas estas palabras que terminan en evant, por ejemplo, automáticamente, ya, es un verbo. Les ayuda a eso, cuando vean terminaciones de ese tipo, que más o menos aprendan cuáles son las terminaciones que tienen los verbos, y ahí se ahorran un montón de tiempo, porque ven cogebant y automáticamente van a saber como, ya, esto es un verbo. Entonces, como saben que es un verbo, lo que les falta es saber identificar cuál es la raíz de este verbo. Como yo sé que evant es la terminación, lo restante sería la raíz, que sería cog. Y de ahí yo simplemente tengo que ir jugando con las 3 terminaciones posibles de primera persona singular, que es como me puede aparecer en el diccionario. Entonces, estas serían cogo, cogueo o coguío. Entonces, busquemos, por ejemplo, cogueo. Si es que me deja. Ya, no me agarra nada. Coguío.
Cogío. Ya, cogío no tiene ninguna entrada, tampoco me sirve. Entonces busco la que me queda, que es cogo. Y ahí, cogo. Y cogo sí me aparece. Cogo, coegi, coactum. Esa información la he dado cuando de repente el verbo es un poquito irregular, cambia un poquito su forma. El tema es que me apareció cogo. O sea, encontré la palabra que me sirve, ya encontré mi verbo, y listo, ya sé qué significa, por ejemplo, reunir, juntar, agrupar, tengo el significado. Tengo que es transitivo, y tengo que es de tercera persona, o sea, perdón, de la tercera conjugación. Entonces, simplemente en la respuesta yo tengo que poner, bueno, es un verbo que significa reunir, es un verbo transitivo, es de la tercera conjugación, yo busco en mi apunte la tercera conjugación, y busco a qué pertenece esta terminación evant, y voy a saber que pertenece al pasado imperfecto de tercera persona plural. Pongo esa información y lo traduzco como juntaban, o reunían, o agrupaban. Y listo, y ya, tengo que es transitivo. Termino de leer un poquito la descripción para asegurarme de que no tenga otros significados intransitivos o algo así, y listo. Tengo lista esa parte de Cogebandt. Es importante eso, que un poco manejen de vista, aunque sea solo de vista, no tienen que aprenderse nada así estrictamente de memoria, pero que un poco de vista aprendan a reconocer las terminaciones que son de verbos. Así automáticamente saben que lo que tienen que buscar es un verbo, y saben que tienen que reconocer la raíz y buscarlo con la terminación o, eo o io. Y les va a ser mucho más fácil. Después tenemos ignotam. Ignotam, yo lo veo, ¿y en qué me fijo? Ignotam termina con M. Yo sé que, bueno, sé que esa terminación ignotam no es de verbo, entonces digo ya, no tengo que buscar un verbo. Es demasiado larga para ser una preposición. Entonces digo ya, debe ser un adjetivo o un sustantivo. Los adjetivos y los sustantivos aparecen en nominativo singular. Los nominativos es difícil que terminen en am, ¿ya? Es bastante difícil. Entonces, de todas maneras pueden jugar a buscar la palabra tal cual, ignotam, pero no les aparece. Ya, si no me aparece ignotam, entonces voy jugando, busco con ignot. Y apenas me salen tres resultados. Ya, bueno, esto no me sirve. Ignarus, no se parece, ¿verdad? Sigo buscando, busco por igno. Ignotus. No sé por qué el diccionario el buscador no me lo agarró, pero encuentro ignotus. Ya es de lejos, de todas las palabras del diccionario, la que más se parece a mi palabra. Y veo esto, ignotus, ignota, ignotum. O sea, esto significa que es un adjetivo de 3 terminaciones. Y si yo busco en la tablita adjetivos de 3 terminaciones, voy a encontrar una terminación que es am, ignotam, que es de acusativo singular. Entonces, ya sé que ignotam es el adjetivo ignotus, que es un adjetivo de 3 terminaciones, que significa desconocido, y que está en acusativo singular femenino, porque me lo dice la tablita de adjetivo de 3 terminaciones. Y listo, ya ahí tengo esa lista. ¿Se entiende? Después sigo con la siguiente, de equipievas. Todas estas como terminaciones en vas, bant, etc., en el fondo son las mismas que las del español, de yo tomaba, yo buscaba, tú buscabas. Esa terminación en va es la misma, es el pasado imperfecto. Entonces ya cuando yo la veo digo, ah, ya, esto es un verbo. Entonces le resto la terminación verbal, que sería evas, y me queda requipi. Requipi, tengo la opción de buscarlo como, puedo jugar como buscar requipio, requipeo o requipo. Entonces, hago el mismo juego, busco requipo, no me sale.
Equipio. No me sale. Y busco finalmente equipio. Y aquí tengo, erequipio, me sale. Y me sale que es un verbo, perfecto. Y listo, tengo la información. Tengo que es de la tercera conjugación. Sé que lo tengo que buscar ahí su terminación. Sé que es transitivo. Y sé que significa sacar. Leo un poquito el resto de la descripción, solo para ver que no tenga una forma intransitiva también. ¿No tiene? Y listo, simplemente busco la tercera conjugación, evas, a qué pertenece, y es el pasado imperfecto de segunda persona singular. Entonces yo pongo que significa sacabas, que es un verbo transitivo de la tercera conjugación, que está en pasado imperfecto, en segunda persona singular. Y listo. Puedo pasar a la siguiente. En la siguiente tengo sine nequitia. Cuando veo dos palabras juntas, y un poco ustedes van a empezar a aprenderse las preposiciones, digo ya, esto es una frase preposicional, y bueno, busco cine, cine, vamos por acá, ya, cine, preposición de ablativo, sin, listo, tengo que es una preposición, que es de ablativo, y ya sé automáticamente que nequitia es una palabra que está en ablativo. Y de ahí incluso puedo ir buscando como qué palabras pueden terminar en A en ablativo. Y ya un poco sé qué tengo que buscar. Profe, Sí, dígame. una pregunta, yo busqué nequitia y me apareció en nominativo. Y como que pensé también lo que usted está diciendo, si el cine está en ablativo deberían estar en el mismo caso, pero no supe qué hacer, así que como la anoté tal como aparecía en el diccionario. Ah, ya, mira. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo busqué nequitia tal cual. O sea, busqué nequit y me sale claro, nequitia tal cual. Como me aparece en la frase preposicional. Pero yo sé que en el diccionario me aparece en nominativo y en la frase preposicional está en ablativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen la misma terminación? Esa es tu duda, ¿verdad? Ujú. Ya, la cosa es que nequitia, ni nequitia es, o sea, veo la terminación de genitivo, y esta terminación de a nominativo, a e genitivo, es automáticamente de la primera declinación, porque es la más fácil, es la que solo puede ser a nominativo, a e genitivo femenino. Cuando tengo eso, la más fácil es mi amiga primera declinación. Yo veo la primera declinación y me voy a fijar que la terminación en esa declinación de ablativo singular es igual que la de nominativo singular, no varía. Entonces, claro, ahí tengo que nequitia, tal cual, nequitia como está, significa carencia de valor, pereza, y podría estar en ablativo o en nominativo. Pero, como a mí me aparece en la prueba con una preposición de ablativo, descarto que esté en nominativo. Sé que tiene que estar en ablativo por obligación, y que esa es la terminación que le puede corresponder al ablativo, si bien también puede ser la terminación de otros casos. Como está en una frase preposicional, ya me reduce las cosas a que sí o sí está en ablativo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Si no me hubiera salido con la preposición, por ejemplo, y me saliera solo nequitia, ahí yo puedo poner, está el sustantivo, significa esto, y con esa terminación puede estar en ablativo o puede estar en nominativo. Ahí pones las distintas opciones, pero como tiene la preposición misma te restringe las opciones. Ya. Después paso a venationem. Venationem, para que un poco vayan agarrándole empiecen a ver los patrones de la lengua, y con eso se ahorran mucho tiempo. Yo veo esta terminación tionem, si se fijan también está acá, tionem, y esa es una terminación, uno de acusativo singular, porque termina en M, entonces la mayoría de acusativos singulares terminan en M, y todas estas palabras con yon, son de la tercera declinación, siempre. Eso ya me ahorra tiempo. Entonces, cuando dice que es de la tercera declinación, ya sé la tablita en la que tengo que buscar, y yo sé que todas estas palabras que tienen tio en alguna parte, en nominativo singular terminan en yo, tal cual. Entonces, la busco así, de natio. Y a ver, venatio.
Venatio, aquí está. Venatio, onis. Todas estas palabras que terminan en yo o tio y tienen de genitivo onis son automáticamente de la tercera declinación. Y si terminan en ionem, esa es su forma de acusativo singular. Entonces ahí ya pueden empezar a ver patrones y se ahorran tiempo. Cuando vean esas terminaciones como yo, ionem, ionis, saben que es de la tercera declinación y que su forma nominativa es así, tio, termina en tio. Entonces, nada, veo que casa es una palabra femenina, de tercera declinación, ya sabemos que significa casa, y viendo la tablita voy a ver que la terminación tionem está en acusativo singular. Entonces, listo, ahí tengo toda la información, y la pongo en la información de la palabra. Y puedo pasar al siguiente, prohibetis. Entonces, nuevamente, prohibetis, si yo empiezo a un poco ver, conocer cómo son las terminaciones de verbo, también voy a ver que prohibetis, ese etis, es una terminación verbal. Entonces ya empiezo a trabajar con solo la raíz, que es prohib. Entonces, busco prohib y empiezo a jugar con las terminaciones posibles de un verbo en el diccionario. Entonces, veamos, por ejemplo, prohibio, no aparece, prohibeo, prohibeo. Ahí está. Me apareció prohibeo. Entonces ya sé que es esta. Es un verbo transitivo. ¿Sí? Es un verbo transitivo y es de la segunda conjugación. Y significa alejar, apartar, rechazar. Ya tengo el significado. Pongo el significado. Busco este etis. A qué conjugación me pertenece. Y eso lo busco, o sea, a qué tiempo verbal y persona pertenece. Y eso lo busco en la tablita de la segunda conjugación que está en la tabla de conjugaciones de la página 25 de mi apunte. Y listo, si no me equivoco, prohibetis está en segunda persona singular de presente, prohíbes. Y ya con eso tengo la respuesta a este verbo. Paso al siguiente. Revenerunt. Nuevamente, todas esas erunt son terminaciones de verbos. Todas estas terminaciones como de nt, por ejemplo, suelen ser de tercera persona plural, o sea, de conjugado para ellos. Entonces, bueno, nuevamente saco la terminación, que es erunt, y juego con la raíz, que es reven. Busco primero rebueno. No está, rebueneo. No está. Revenio, y me aparece. Y súper cortito, es un verbo de la cuarta conjugación, es intransitivo y significa volver. Y si yo me pongo a buscar en la tabla de la cuarta conjugación, voy a encontrar que esa terminación erunt es de pasado perfecto, tercera persona plural, entonces lo traduzco como volvieron. Y listo, ya tengo toda la información que necesitaba. Después, tengo la palabra willa, pero lo tengo como willae, perdón. De nuevo, me puedo ahorrar mucho tiempo si yo ya un poco me aprendí que la primera declinación es esta que tiene nominativo a y genitivo ae. Yo ya sé que esta terminación ae probablemente es un genitivo de esa declinación y que probablemente entonces el nominativo me va a salir como willa. Entonces, me ahorro tiempo y busco willa. Willa, willae. Efectivamente, es una palabra de la primera declinación y significa casa de campo. Y ya sé que esa terminación a es de genitivo, entonces sé que es esta palabra femenina de la primera declinación que significa casa de campo en genitivo. Entonces en el fondo la tendría que traducir como de la villa o de la propiedad rural o de la quinta, algo así. Entonces ya sabiendo un poco los patrones y reconociéndolos les va a ahorrar un montón de tiempo. Luego, post navigationem. Post, por ejemplo, lo ven y pueden reconocer que es una preposición. Mi recomendación sería que se ahorraran tiempo y la buscaran primero en el apunte de gramática, en la parte en que tengo listadas varias preposiciones, y ahí ya van a saber que es una preposición. Igual buscan acá
para ver bien si es de acusativo, o de ablativo, o de ambas. Entonces la busco tal cual post. Tengo la P. Post. Ya, primero tengo post adverbio. Podría ser un adverbio, pero como yo sé que está pegadita a otra palabra, sé que me está funcionando como preposición, ¿no? Y de hecho lo sigo leyendo y aquí me sale. Preposición de acusativo, que significa después de. Y va con acusativo. Efectivamente yo veo, y navigationem está con una M al final. Entonces, de hecho, lo más seguro es que es acusativo. Entonces ya tengo post, mi preposición de acusativo, que significa después de, y me toca buscar navigationem. Como les había dicho, todas estas terminaciones ionem, como buenationem, son palabras de la tercera declinación, y en nominativo terminan con tio. Entonces, busco navigatio. Y, a ver, ¿qué me sale acá? Navigatio, navigationis, efectivamente es de la tercera declinación. Busco en mi tablita y voy a encontrar que navigationem es esta palabra en acusativo singular, y es una palabra femenina. Y significa viaje por el mar, travesía por el mar. Entonces traduzco mi frase preposicional como después del viaje por el mar, o después de la navegación. Luego tengo la palabra puero. Busco tal cual, puero. Ya, pues. Ya, empiezo a buscar acá y veo que no me sale puero, no tengo la palabra puero. Entonces, ¿qué hago? Busco la más cercana. Me sale puera, ver puela. Entonces, me fijo en... me fijo en puela. Y encuentro puela y significa doncella, muchacha, joven, amada. Pero puela es muy distinto de puero, entonces busco qué otra palabra se parece acá. Ah, puer. Tengo puer. Puer, pueri. Niño o niña. Ya, esto se parece más. Entonces busco qué tablita le corresponde para ver si encuentro alguna que tenga la terminación que yo estoy buscando, que es puero. Entonces tengo puer, pueri, y si yo me pongo a buscar en mis tablitas de declinaciones, voy a encontrar que eso es una de las formas de la segunda declinación. Entonces busco en la segunda declinación la palabra que más se parece, que termina con ER al nominativo, y voy a encontrar que efectivamente en el ablativo se dice, termina con O, puero. De hecho, acá mismo en el diccionario me sale puero, así que ya lo tengo más fácil. Y listo, ya lo encontré y sé que puero entonces es la palabra puer, que significa niño, es de la segunda declinación y está en ablativo singular y es una palabra masculina. Y la tengo lista. Luego, caedevam, que ya habíamos dicho, todas estas terminaciones con bam, ba, son de verbos, de imperfectivo, de pasado imperfecto. Entonces juego con la raíz, que es caed, y juego con terminaciones posibles. Aquí mismo me salió el tiro caedo. Y veo que es un verbo, me calza perfecto, de la tercera conjugación, transitivo, significa golpear. Perfecto. Entonces busco la tercera conjugación, evam, y me va a salir que es de la primera persona singular, pasado imperfecto. Y listo, lo traduzco entonces como golpeaba, yo golpeaba, y pongo la información de la conjugación y listo. Luego tengo auree. A ver. Auree no me sale. Entonces tengo que jugar un poquito. Bueno, revisamos si efectivamente no sale. Busco la A.
Out. Ya. Auris. Abrigo. Ya, no tengo aure. No tengo ninguna palabra que sea aure. Entonces, tengo que buscar cuál es cercana. Y ay, perdón, se me movieron un poco las cosas en el computador. ¿Cuál es cercana entonces? Aura, aurae. Si yo me pongo a buscar en esta declinación no voy a encontrar ninguna terminación E. ¿Qué otra palabra? Aureus. Aura, aurum. Puedo buscar con ese. Ese es un adjetivo de 3 terminaciones que significa de oro. Entonces busco en esa tablita. Y si yo busco en esa tablita, me va a salir si yo busco en esa tablita de los adjetivos de 3 terminaciones, me va a salir que el vocativo termina con E. El vocativo singular masculino termina con E. Entonces ya esa terminación de E es la que yo necesitaba para que me calzara con aure. Entonces ya sé que aure, este adjetivo de 3 terminaciones, está en ablativo singular masculino y que significa de oro. Siempre jugando, cuando no me sale la palabra tal cual, jugar con la palabra que tenga la misma raíz y sea la más parecida y empiezo a buscar en las tablitas, hasta que encuentre la terminación que yo estoy buscando. Por último, tengo contra eam. Entonces busco contra. Busco contra, a ver si me sale tal cual. Contra, ya, por acá tiene que estar. Contra, ya, tengo que es un adverbio, sé que están las dos palabras juntas, contra eam, entonces adverbio no es. Y aquí me sale preposición de acusativo, contra, enfrente de. Listo, perfecto. Tengo que es una preposición de acusativo y significa igual que en español, contra. Y luego tengo eam. Es una preposición de acusativo, así que, como es esperable, tengo una palabra que termina en m, porque seguramente está en acusativo. ¿Qué hago? Busco eam tal cual, a ver qué me sale. Acá tengo la E. Ya, la E. Y si se fijan, no me sale. No me sale una palabra tal cual eam. No tengo. Entonces, ¿qué recomiendo yo cuando tengan una palabra así, cortita, que no les salga en el diccionario? Yo les recomiendo buscarla en el apunte gramatical largo. Si ustedes buscan en el apunte gramatical largo, eam, les va a salir que es es el pronombre personal femenino singular como ella, de tercera persona, pero puesto en acusativo singular. El mismo apunte de gramática se los da. Entonces mi recomendación es que cuando tengan palabras así cortitas, que no aparezcan tal cual en el diccionario, búsquenla en el apunte y es súper probable que aparezca. Entonces, listo, tengo que es el pronombre ella, de tercera persona singular femenino, pero puesto en acusativo me calza perfecto con la preposición que tengo, porque contra es preposición de acusativo, y listo, ya tengo que es contra ella, una frase preposicional, y tengo para escribir toda la información de que es un pronombre personal, etc. Y con eso tendría mi prueba lista. Y con eso estaríamos listos con la corrección de la prueba. Profe, No sé una si tienen pregunta. dudas, ¿sí? ¿Cuándo van a estar listas las notas? No sé, o sea, me gustaría tenerlas esta semana, pero tengo muchos trabajos.
Pero Ah, sí o sí, o sea, tranquila, el plazo no, máximo es 2 semanas. O sea, más de 2 semanas no se va a demorar, porque es el plazo máximo para entregar una prueba corregida. Ya verás. Igual más o menos ya viendo la corrección y como tienen los puntos puestos de cada ítem, más o menos puedes ir viendo como cuánto te equivocaste, y calculando un poco el puntaje. Yo uso escala de, digamos, la escala de colegio, que es la que les beneficia, según yo. Así que igual pueden ir calculando un poco su puntaje y yo voy a tratar de apurarme lo más que pueda con las pruebas, pero son hartas y no tengo cómo imprimirlas, entonces corregir por computador es más complicado. Pero voy a intentar apurarme lo más que pueda. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con la parte de buscar las palabras en el diccionario? Porque la idea es que ya con esto ustedes hayan aprendido a buscar las palabras en el diccionario, entiendan como la gramática detrás de eso, la gramática detrás de las terminaciones, de los casos, etc. Y ya sabiendo eso, cómo funcionan las palabras más sueltas, las podemos empezar a incorporar a traducir textos propiamente tal, traducir oraciones y ver a partir de las terminaciones de casos sus funciones gramaticales dentro de una oración, que es lo que ya haríamos la próxima clase. Eso, y para que me avisen la próxima clase si ustedes prefieren que les suba un video o que sigamos con el formato de Zoom, para que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Y eso pues, nos despedimos, ¿les parece? Ya, profe. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan, no vean tanto Netflix y eso, sean felices. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, chao.